¿Y cómo estás? Gustavo Revilio y Alberto Trombetta te saludan. Bueno, muy buenos días, un placer estar en contacto con ambos y con sus oyentes. Bueno, Charlie, ¿cómo ves la situación desde el PRO de estas medidas que ha tomado el gobierno nacional a partir de volver al Fondo Monetario Internacional, volver a ubicar deuda en ese sentido, a partir de algunas variaciones cambiarias y algunas complicaciones que se han dado en el escenario nacional? Sí, yo confío en las determinaciones del presidente y de su equipo económico. Sabemos que está rodeado de un equipo que tiene experiencia y que esta determinación tiene que ver con sincerar una realidad. El país desde hace mucho tiempo tiene déficit fiscal. Para los oyentes esto significa que el país gasta más de lo que ingresa, de lo que recauda, ¿sí? Creo que en la economía doméstica podemos hacer un parangón y es como en todo hogar donde uno tiene más gastos de lo que ingresa, siempre termina apelando al crédito, ¿sí? El tema es que, bueno, hay condiciones hoy en el mercado internacional, con el tema de la suba de tasas en Estados Unidos, externalidades que tienen que ver con la suba del petróleo, también la depreciación de algunas monedas de países emergentes, que hacen que esto impacte, y en este sentido me parece prudente sincerar esta situación y apelar al Fondo Monetario, que es un fondo que integra numerosos países y que está para eso, ¿no? Para asistir a las economías que necesitan de financiación. Pero Charlie, conveniente, ¿no? Charlie, te interrumpo para decir esto y para que lo podamos hablar. Digo, es decir, para asistir, pero también para condicionarte, porque el Fondo Monetario Internacional indudablemente te presta en la medida y te monitorea, porque además, digámosle que no es que te van a dar toda la plata junta, sino que te la van a dar trimestralmente, semestralmente, después de medir si realmente vos vas cumpliendo con aquellas obligaciones que has asumido en el momento en que te otorgan el crédito, ¿sí? Por lo tanto, digo, se me ocurre que viene una etapa de ajuste realmente compleja para nuestro país. Digo, ¿cuánto ha dimensionado? Te lo pregunto a vos como presidente del PRO, digo, con alguien tenés que hablar seguramente de este tema. ¿Cuánto ha dimensionado la repercusión que tiene esto en la gente en general? Ayer veíamos todas las encuestas donde el nivel de desacuerdo con la decisión que han tomado es realmente alto, ¿sí? Sí, es importante lo que expresa Alberto a nivel periodístico. Creo que no te escapa que lo que simbólicamente representa las intervenciones que ha tenido el Fondo Monetario en otros contextos políticos y económicos en el país, quizás eso provoca en el electorado, en los ciudadanos, una serie de antipatía o de temores. Ahora, cuando vos sos acreedor de alguien, te interesa que tu deudor sea solvente y tenga capacidad de pago. Cuando se habla de condicionamiento, esto tiene que ver con que, cierto, se han iniciado negociaciones en el día de ayer que tienen que ver con procurar un financiamiento preventivo. Nosotros tenemos vencimientos anuales de deuda pública exterior. Cuando hablamos de preventivo es para ante la eventualidad de que se deban pagar esos vencimientos, nosotros tengamos ese reaseguro, que sería la financiación del fondo a una tasa del 3 al 4%, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que es razonable que el fondo, que lo integran todos los de países emergentes y desarrollados, también tengan reaseguros en cuanto a que no ha habido antecedentes de default en Argentina. Entonces también deben tener ellos certeza en cuanto a nuestra capacidad de pago. Ahora, el problema de fondo es que nosotros necesitamos más temprano que tarde salir del déficit. No es sostenible una economía así, y no podemos caer en lo que hizo el kirchnerismo de darle a la maquinita, emitir billetes que no tienen respaldo y provocar una escalada de inflación. En ese sentido, yo creo que es la decisión más inteligente que se ha podido tomar en este contexto. Charlie, ¿no crees que se tira demasiado de la cuerda, digamos, a partir de que la gente no tolera más un tarifazo, no tolera más, digamos, cualquier otra cuestión que lo afecte, digamos, en su salario?
Mira, yo creo que el ciudadano se da cuenta. Nosotros, a nivel tarifario de San Luis, hemos sido, digamos, las provincias menos beneficiadas por lo que es el subsidio, ¿no?, de tarifas de servicios públicos. Sí, el área del Gran Buenos Aires, el área metropolitana, vivió subsidiada en los últimos años a niveles donde realmente el pago de la boleta de gas o de la luz era irrisorio. Por eso está bueno esto de la tarifa social, de que segmentemos y orientemos hacia dónde va el subsidio, ¿sí? Lo que estamos hablando de limitar en el tema de tarifas es de limitar subsidios, limitarlos para aquellos que podemos pagar una tarifa, ¿sí? Y hay muchas incoherencias y por eso también me molesta parte de la intervención que tiene discursiva, ¿no?, la intervención de la oposición, donde veo mucha demagogia. Porque una tarifa de luz, digamos, hay ciudadanos de clase media que pagan más su abono de cable, de teléfono, lo pagan con más fidelidad que, digamos, que lo que vale el gas o la luz, ¿no? Sí. Entonces creo que hay un cambio cultural que hay que hacer, darnos cuenta que estos son recursos escasos, ¿sí? Vos vas a Chile o a Uruguay y ellos tienen una conciencia muy clara de que estos servicios tienen un costo. Creo que nos acostumbró mal el gobierno anterior, pero no hablo por los ciudadanos del interior, que tenemos unas tarifas desde hace tiempo ajustadas, pero el volumen de subsidio no segmentado, además, porque recuerdo una nota en la revista Noticias al empresario mendocino Vila, donde él en su casa de Puerto Madero exponía una factura de gas de 140 pesos. Sí. Eso es escandaloso, ¿sí? Así que bueno, creo que estamos haciendo lo que hay que hacer para que seamos un país en serio. Charlie, y contame, digo, porque seguramente acá en la provincia este tema, más allá de que sea un tema que afecta a todo el país, a San Luis también, digo, ¿cómo es la discusión interna dentro de Cambiemos, dentro del PRO? Digo, ¿cómo está esa situación? ¿Sí? Sobre todo, Alberto, porque la otra gente que es del PRO no habla, no defiende el gobierno, digamos. Es Charlie Pereira, Cacase y ningún otro más, digamos. Es como que están predicando en el desierto. ¿Cómo tomas esto vos, Charlie? Sí, es muy interesante su análisis. Recién cuando hablaba Alberto, acá también tenemos que plantearnos como sociedad que esto de vivir todo el tiempo en campaña y en elecciones hace que todos estos temas que tienen impacto social estén de alguna forma, no escapan a la lógica de los costos políticos, ¿sí? Sí. O de la especulación política. Ahora, no podemos vivir de la especulación de cara a las próximas elecciones. No puede un gabinete, ya sea de la provincia, del municipio, de la nación, desarrollar, gestionar cuando tenés todo el tiempo, estás en estado de emergencia, ¿no? Previendo que ya se viene el calendario electoral. En este sentido, sé que está previsto que el presidente almuerce con 6 gobernadores opositores, con el de Córdoba, San Juan, Tucumán, Chaco y de Tierra del Fuego. Medianamente opositores, ¿sí? Más o menos, bueno, opositores. No son oficialistas, no son oficialistas. No, está bien. Yo creo que mira, si queremos ser un país en serio, que nosotros cuando hacemos los timbreos, ¿no?, todos los sábados, y vos sabés que la demanda recurrente incluso de los puntanos cuando miran hacia la nación es que seamos tipos serios, que el mundo nos crea, basta de verso, ¿no? Entonces, demos unas discusiones que tienen que ver con política de Estado, porque Alberto, representémonos y Gustavo, que hoy hubiese un presidente de otro signo político que hubiese encontrado también con esta misma encrucijada, ¿no? Sí. Cómo sanear el déficit, cómo hacer sustentable el tema tarifario, cómo aseguramos inversión en los servicios públicos para que no se corte más la luz. Entonces hay que dar un debate en serio. Y quizás el folclore, esto, creo que tampoco tenemos un parlamento que es serio. El nivel de las discusiones siempre está mediado por la especulación y el interés electoral. De los dos lados, Charlie. Como dirigentes, levantar la vara
dar un debate. Yo creo que no es negocio para nadie apostar al fracaso. Gustavo te decía algo que me parece que es cierto y que lo comparto, de los dos lados. Digo, es decir, el debate se ha transformado en un debate chiquitito precisamente porque hay mucha especulación política. De cualquier manera, me parece que el oficialismo tiene que leer claramente algo. Es decir, la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación, en este caso, y seguramente con proyección hacia el futuro, se ha broquelado, se ha juntado, aún con todas las diferencias que puedan existir. Es decir, lo que pasó ayer en el Congreso, donde se aprobó una nueva ley de tarifas que retrotrae todo a diciembre del 2017 y congela el 2018, es decir, es una muestra de eso, que además le va a hacer pagar un costo político al gobierno muy alto porque el gobierno ha decidido vetar. Es decir, el costo del veto lo va a tener que asumir el gobierno si pretende llevar adelante lo que es su plan en relación a las tarifas. Por lo tanto, digo, me parece que es una encrucijada compleja para el gobierno y para ustedes que de alguna manera lo representan y que son los que tienen que salir a decir en relación a todo esto. Sí, lo mismo pasó en diciembre, ¿no? Con la reforma parcial de la ley de jubilatorias, cuando se cambió el índice de movilidad. Nosotros no nos olvidemos, por eso digo, hay muchas instancias culturales y esto quizás nos llevamos un debate en un ámbito académico con más tiempo, ¿no? Sí. Ustedes como periodistas, nosotros como actores políticos, pero que tienen que ver con que nosotros somos parte del mundo, no podemos vivir a espaldas del mundo. Hay mercados internacionales que especulan, que ven cuáles países son más serios, más convenientes. El cambio del índice de movilidad jubilatoria tuvo que ver con eso, con usar un índice que sea serio, que es el índice que usan los países que integran la OCDE, ¿no? Que es la Organización Mundial del Comercio. Y el índice anterior conjugaba una serie de variables que lo hacía imprevisible. Y bueno, ahí también hubo especulación política. Pero, por ejemplo, van por los jubilados, van con el ajuste, van a privatizar la ANSES, todo eso es verso. Bueno, vos estás a cargo alguna vez del verso, ¿no? Charlie, después veremos si las decisiones de gobierno, que cuando alguien gobierna decida, pueden ser más atinadas, un poco menos, pero lo que tenemos que hacer es ser serios para el mundo también y entender que hay actores de la política nacional que tienen su cabeza anclada en los 70 y entender que el muro de Berlín se cayó, que el paradigma del socialismo del siglo XXI fracasó, que los populismos no son sustentables en el tiempo. Y bueno, hoy estamos viviendo ese desastre, ¿no? Charlie, que es el legado del populismo. Si vos estuvieras con responsabilidad ejecutiva en el gobierno nacional, ¿apoyarías y aprobarías todas estas medidas que tomó el gobierno nacional? Sí, estaría al lado del presidente firmándola, sí, desde luego, sí. Bueno, ¿cómo están las cosas dentro de Cambiemos en la ciudad de San Luis? El otro día hablamos con Cacase y él nos decía, yo quiero ser candidato a intendente. Nosotros le dijimos, no. Digo, Alejandro, anda pensando en otra cosa porque el candidato a intendente va a ser Charlie Pereira. Le dijimos nosotros a él. ¿Sí? Y dijo, bueno, está bien, si es así, no hago nada. Digo, ¿cómo están las cosas en ese sentido? Mirá, yo creo que acá lo que no se negocia es el trabajo, ¿no? El trabajo de la cercanía con el vecino. Yo expresé una manifestación, digamos, de mi interés por ser intendente, que la ratifico, pero también es cierto que uno tiene que llegar al año que viene, y esto involucra a todos los que tengan esta expectativa, en las mejores condiciones. Eso significa que una encuesta se debe expresar que somos la mejor figura para encabezar ese proyecto, y eso que te lo da el índice de conocimiento, la imagen positiva, la intención de voto. Bueno, uno trabaja todo el tiempo para crecer en ese sentido y creo que hay que llegar y ver quién está mejor, tratar de lograr un consenso, apoyar al que esté mejor, y quizás el no le den los números acompañará eventualmente desde otro lugar o integrando el gabinete si ganamos. Pero creo que esa foto, el final de la película, hay que verlo hacia marzo, abril del año que viene.
Bueno, es decir, yo por las dudas, en el caso tuyo, empezaría a preparar la ropa de fajina para salir a trabajar, ¿sí? Digo, que de hecho vos ya lo estás haciendo, pero indudablemente yo tengo la sensación de que se precipitan los tiempos porque la discusión es cada vez más álgida y cuando se produce eso, necesariamente empiezan a aflorar aquellos que de alguna manera tienen más relevancia discursiva, de acción y demás, que pasan a ser después los referentes de cara a la próxima elección. Es decir, este tipo de debate lo que va también marcando quiénes son los eventuales candidatos de cara al futuro, ¿sí? Es decir, un tipo que se queda en silencio, ¿sí? Nosotros por ahí le tenemos que hacer una gimnasia de apartarnos un poco del círculo rojo, del círculo rojo que consume política, y el ciudadano común no consume política o no está empapado. No, pero hoy te pará, déjame decirte esto. Hoy se consume mucha política, primero porque los medios de comunicación le dan mucho espacio a la política y porque además la política hoy está transitando por temas sensibles. Sí, es decir, cuando... Pero ahora, Alberto, yo te digo una cosa, ustedes como periodistas, ¿quiénes los hacen exitosos? Sus oyentes, la gente. Entonces debe primar tu vínculo con el oyente. Sí. Cuando hablo del círculo rojo, es que quizás lo que opine de vos, el de FM La Bomba o de, no sé, Dimensión o lo que sea, y en algún sentido te tiene que resultar irrelevante. Porque lo que hace que vos seas un actor periodístico exitoso es el oyente. ¿Qué quiero decir yo? Que a mí me interesa el vínculo del espacio yo como político con la gente. Es decir, si yo no camino todos los sábados con el timbreo, la calle, no visito los barrios, no gestionamos bien desde el ANSES, y naturalmente por más consenso que tenga en el círculo rojo, en tus pares de la clase política, porque sos inteligente, sos buen pibe, lo que sea, pero la gente no te conoce, no sabe quién sos, no sabe cómo gestionar, digo, ese trabajo termina por no servir. Entonces creo que nos miramos muchas veces el ombligo, la clase política, y lo que acá lo que nos legitima es la mirada del elector. Y del no tengo ninguna duda. En eso te digo que estoy concentrado yo, a eso apunto. Me parece perfecto, pero yo tengo una pregunta y te hace una, Gustavo, y no te molestamos más. Es decir... Y déjame agregar algo. Fíjate, Alberto y Gustavo, hagan un recorrido por las redes sociales de los políticos de San Luis y en general, y van a ver que muchas veces trabajo autorreferencial, yo haciendo esto, yo firmando este proyecto, pero digo, ¿dónde está el trabajo con el elector y con el vecino, ¿no? Entonces eso es una trampa a la cual, y una tentación en la que suele caer la clase política, que es mostrarle al otro actor político lo que uno está haciendo. Está bien gatereado por Durán Barba, Charlie. Sí. ¿Viste la mirada que tiene? Sí, pero ayer Carrió le pegó durísimo a Durán Barba, ¿sí? Mi pregunta es esta. Vos estás recorriendo la ciudad de San Luis, que es un verdadero desastre desde todo punto de vista, ¿sí? ¿Ponce lo sentís aliado o no lo sentís formando parte del espacio de ustedes? Sí, hoy lo siento que es un amigo del espacio, sí. Un amigo del espacio es alguien con el cual se puede dialogar, se puede hablar con franqueza algunos temas, se pueden hacer cosas en común, se puede traccionar obra pública o políticas públicas de la nación que se ejecutan a través del municipio. Ayer estuvo con Frigerio Ponce. Es eso, ¿no? Y quizás cuando hay una afinidad, una comunidad de miradas, eso te lleva más tarde que temprano también hacer acuerdos de tipo político y electoral, así que vamos en esa dirección, ¿no? Charlie, mira, te quiero decir algo, porque vos sos buen tipo, ¿sí? Y todo el mundo coincide en eso, estás tomando mate, ¿sí? Guarda que estás rodeado de traidores. Te quiero decir, con todo el cariño que te tengo, estás rodeado de traidores, por lo tanto tenés que saberlo, yo te pongo en alerta. ¿De traidores dijiste? Sí, estás rodeado, tenés la manzana rodeada de traidores, ¿sí? Digo como para que no le ponga mucha ficha a alguno, ¿viste? Porque te van a terminar cagando, perdóname que lo diga así, pero es la única manera que tengo, ¿sí? Vos sabés que en la relación institucional con él siempre nos hemos cumplido los acuerdos, ¿no?
Por ejemplo, no sé, acá en la terminal de ómnibus nosotros pudimos tener un punto de una oficina de ANSES, la desarrollamos un tiempo. Bueno, es distinto. La verdad que en ese sentido siempre he honrado la palabra, al menos conmigo y con otros dirigentes del espacio. Sí, porque eso no le toca a ningún interés. ¿Cómo no te, cuando le toques el nido a la abeja, ahí se terminó el amor. Ahí se terminó el amor. Charly, te mandamos un abrazo con Gustavo. Siempre nos da un enorme gusto hablar con vos y lo vamos a seguir haciendo porque esto es importante que ustedes tengan la posibilidad de manifestarse, ¿sí? Bueno, yo les hago una pregunta a ustedes. Bueno. ¿Hay una versión trombeta Reviglio en radio y otra en la tele? Porque esta de la radio me pareció como más distendida. Sí, tal cual. Es decir, acá es la mañana temprano, hasta que engranamos todo, somos buenos. Después, a medida que va pasando el tiempo, llegada la noche, llegada la noche es como que nos salen los colmillos, todo, ¿me entendés? Bueno, vamos a caucharlos para que mantengan ese tipo de calidez con los entrevistados. Bueno, no, pero como no la hemos perdido nunca. Jamás. No. Sé que el minuto de la tele es más complicado igual, pero bueno, está bien. Son las reglas del mundo de los medios. Un abrazo, Charly. Chao. Que andes bien. Adiós.